Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el combate. Hablar de la historia del boxeo en Cuba es hablar de dos historias casi antagónicas pero exactamente igual de exitosas. La primera va desde 1910, momento en el que llega a la isla hasta 1963, momento en el que el gobierno revolucionario prohíbe la práctica deportiva profesional en toda Cuba. Aprovechamos para dejar corregido el error del vídeo de la historia en México donde dijimos que se prohibió en 1959. La segunda va desde 1963 hasta nuestros días, tiempo en el cual Cuba se ha convertido en una gran potencia boxística en el terreno amateur, y un puñado de grandes boxeadores en el exilio han hecho historia del boxeo de pago. Como ya dijimos, también en el vídeo anterior de esta serie, Historia del boxeo en México, el noble arte es introducido en Cuba por un boxeador chileno llamado John Budinich, en 1910. Ese año, Budinich abrió una academia en La Habana para enseñar y difundir este maravilloso deporte en la isla caribeña. Casi una década tardó en propagarse de extremo a extremo, pues no es hasta 1919 que llega a Santiago de Cuba con los marineros estadounidenses que desembarcaban en su puerto. 2 años después, y tras varios intentos fallidos de organizar el boxeo en nuestro país hermano, se funda la Federación Cubana de Boxeo, presidida por el coronel Rosendo Collazo, aunque habría que esperar hasta 1939 para ver la aparición del primer torneo de Cuba, al que se llamó Guantes de Oro, y constituyó una sólida cantera para el profesionalismo. Pero retrocedamos un poco y volvamos a 1919, año en el que uno de los primeros púgiles de renombre en La Habana fallece durante una pelea. Joe Marroquín fue uno de los pioneros de nuestro deporte en la isla caribeña y estuvo presente en la inauguración del Ring Cuba, primer espacio en el que se ofrecieron combates abiertos al público en la capital isleña. En realidad era el patio de las instalaciones que el periódico Cuba tenía en la calle Empedrado, situada en la zona antigua de La Habana. Volviendo al fallecimiento de Marroquín, este triste acontecimiento tuvo como consecuencia la prohibición de los combates, tachados por el alcalde de salvajes y bárbaros. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, ya que al año siguiente el nuevo gobierno del país se da cuenta del filón económico que puede suponer el arte de los puños, y decide crear la Comisión Nacional de Boxeo, primer y máximo organismo regulador de nuestro deporte en Cuba. Como ya hemos dicho, el torneo Guantes de Oro se convirtió en cantera del boxeo de pago. Sin embargo, en la década de los 20 existió otra cantera que dio lugar a la Unión Atlética Amateur de Cuba. El propietario de 2 diarios, La Noche y la Lucha, tuvo una idea de marketing un tanto extraña, por definirla de alguna manera, e impensable hoy en día, o quizás no tanto. Este tiburón de los medios creó una academia para niños de entre 8 y 15 años, a los que hacía pelear por un puñado de sus periódicos que los muchachos tenían que vender si querían ganar algo de dinero. Curiosamente, la idea echó raíces y muchos clubes privados se sumaron a ella y dieron lugar, como hemos dicho, a la Unión Atlética Amateur de Cuba. De esta cantera surgieron algunos de los más grandes boxeadores nacidos en la isla caribeña, como Kid Chocolate, Kid Gavilán o los emigrados a México Sugar Ramos y Mantequilla Nápoles. Eligio Sardiñas Montalvo, más conocido como Kid Chocolate, fue el primer campeón del mundo de origen cubano y, en opinión de muchos expertos, el mejor boxeador profesional de la historia de Cuba. Fue campeón mundial simultáneo en el peso pluma y en el gallo, y tuvo un impresionante récord de 146 combates con 126 victorias, 10 derrotas y 10 nulos. Otro gran púgil de aquellos tiempos fue el excelente peso welter Kid Gavilán, quien además de proclamarse campeón del mundo en dicha categoría, popularizó el bolo punch y protagonizó una pelea histórica con Sugar Ray Robinson, cuando este peleaba en el welter. El tercer Kid destacado en aquella época no fue otro que nuestro querido Kid Tunero, quien vivió en Barcelona y Madrid, y como ya sabéis fue el preparador de Legrá. El Puma de Baracoa es miembro de otra triada de boxeadores que hicieron historia del boxeo cubano, aunque tuvo que ser desde el exilio. Salidos de la cantera de vendedores de periódicos y coincidiendo su paso al profesionalismo con la revolución y la prohibición del deporte profesional, tuvieron que abandonar la isla en busca de sus sueños. Legrá vino a España y los otros 2 fueron a México. El pequeño Cassius se convirtió en el segundo campeón mundial de nuestro país y el primero en hacerse con el cetro en 2 ocasiones. Por su parte, Ramos y Nápoles se convirtieron en 2 de los mejores boxeadores de la historia de México, país en el que el boxeo es casi una religión. A partir de aquí comienza la segunda etapa en la que se divide la historia del boxeo en Cuba, y que comprende desde 1963 hasta nuestros días.
En la primera etapa, la actividad boxística en Cuba se centró fundamentalmente en el terreno profesional, y los torneos aficionados de la época eran todos encaminados a nutrir el boxeo de pago, lo que impidió que el boxeo olímpico prosperase. Todo lo contrario ocurre en la segunda etapa. Con la prohibición del profesionalismo, el Estado pone todos sus esfuerzos en el deporte olímpico y el boxeo aficionado comienza a crecer en la isla, tanto que se ha convertido en el deporte que más medallas ha dado al deporte cubano. 42 medallas de oro, 19 de plata y 19 de bronce es la aportación del boxeo olímpico al medallero cubano. Las dos primeras medallas para el boxeo antillano fueron de plata en México 68 y las consiguieron Enrique Regueferos y Rolando Garbey. A partir de aquí comienza una historia de éxito tan inesperado como indiscutible. La figura clave para entender este éxito tan rotundo fue sin duda la del doctor Alcides Segarra, considerado el creador de la escuela cubana. No en vano, bajo su dirección, Cuba dominaría los siguientes 8 Juegos Olímpicos, con 28 isleños subidos al peldaño más alto del podio. De estas medallas rescataremos la primera conseguida por Orlandito Martínez en Múnich 72, en la categoría del peso gallo, o la conseguida en esos mismos juegos por el mítico peso pesado Teófilo Stevenson, quien conseguiría los laureles olímpicos 2 veces más de forma consecutiva. Stevenson es considerado por muchos como el mejor peso pesado de la historia, incluso por encima de Ali y de Joe Louis. Nunca lo sabremos, pues el bueno de Stevenson jamás peleó en el terreno profesional. Tras Los Ángeles 84 y Seúl 88, en los que Cuba no participa por motivos políticos, los boxeadores cubanos regresan a la competición olímpica en Barcelona 92, y regresan dando un golpe de autoridad sobre la mesa, con nada menos que la consecución de 7 preseas de oro, de las cuales mencionaremos la obtenida por Félix Savón, quien igualaría la hazaña lograda por Stevenson al subirse al primer cajón del podio en 3 juegos consecutivos, y la de Joel Casamayor, que después emigró a Estados Unidos para boxear en el circuito profesional. Atlanta 96 se salda con 4 metales dorados para la expedición cubana. A Héctor Vicent, Ariel Hernández y Savón se cuelgan su segundo oro. En Sydney 2000 se obtiene idéntico resultado al obtener 4 oros más, de entre los que destacamos la tercera consecutiva para Savón y la primera para uno de los boxeadores favoritos de este cambio. Hablamos del gran Guillermo del Chacal Rigondo, que en Atenas 2004 se colgaría su segundo oro consecutivo, juegos en los que el país hermano cosechó 5 medallas de este metal. Allí conseguirían proclamarse campeones olímpicos Mario Quindelán, quien al igual que Rigo obtenía su segundo oro consecutivo, Jean Barthélemy y el pequeño Tyson Yuriorkis Gamboa. Estos dos últimos, junto al Chacal, abandonarían la isla para hacer carrera profesional, aunque esto lo veremos más adelante. Pekín 2008 se salda por primera vez en casi 40 años sin medallas de oro para el boxeo cubano. Aún así se logran 4 medallas de plata y 4 de bronce. En Londres 2012 se retoma la senda del éxito consiguiendo 2 medallas de oro, senda por la que se permanece en Río 2016 con 3 metales dorados para el combinado caribeño. Esta mejoría se culmina en Tokio 2020, en los que la selección cubana, dirigida por Rolando Acebal, regresa al primer puesto en el medallero de boxeo con 4 oros. Allí se subían a lo más alto del podio Andy Cruz, Roniel Iglesias, Arlén López y Julio César Lacruz. Para estos 3 últimos suponía además convertirse en bicampeones olímpicos. Finalmente, en los recientes Juegos de París, Erislandy Álvarez se hizo con el único oro para el boxeo cubano de esa edición. Decir que en estos Juegos el hispano-cubano Emanuel Reyes Plá rompía la larga sequía de 24 años que nuestro país vivía en la tarima olímpica, colgándose el bronce en la categoría de menos de 92 kilos. Además, recordamos que fue derrotado en semifinales por el también cubano Loren Alfonso, aunque este competía bajo la bandera de Azerbaiyán. El resultado final del boxeo olímpico cubano se salda con el equipo caribeño en lo más alto del podio, habiendo ganado nada menos que 5 juegos, 4 de ellos de forma consecutiva. Pero no todo ha sido boxeo amateur en este periodo, ya que un puñado de grandes boxeadores han tenido carreras increíbles en el campo profesional, aunque eso sí, desde el exilio. Comenzaremos por el ya mencionado Joel Casamayor, apodado El Cepillo, debido a su tremendo upper con el que barría a sus rivales. Además de ser campeón olímpico, fue campeón del mundo en 2 categorías. Ganó el título de la Asociación de Peso Mosca y el de la organización en el ligero. Aunque la mayoría de los cubanos que han triunfado entre las cuerdas lo han hecho en los pesos más bajos, la isla caribeña también ha dado algún gran peso pesado. Este es el caso de Quincón Ortiz, quien además de ser subcampeón del mundo amateur, fue campeón mundial interino según la asociación. Otro buen ejemplo es el de Otlanier Solís, fiel representante de la escuela cubana.
Solís fue un peso pesado con gran inteligencia y buenos desplazamientos. Llegó a ser campeón olímpico en Atenas 2004 y 3 veces campeón del mundo amateur. Como profesional, disputó el título mundial de los pesos pesados ante Vitali Klitschko. Desgraciadamente, una lesión de rodilla le impidió ganarlo. Volviendo a los pesos más ligeros, podemos encontrar a 3 de los boxeadores favoritos de este canal. Nos referimos a Guillermo Rigondó, quien a su inmejorable carrera amateur hay que sumar su increíble carrera profesional. Como ya dijimos, Rigo fue campeón olímpico en 2 ocasiones consecutivas, pero además fue 7 veces campeón de Cuba y realizó 475 peleas, de las que solo perdió 12. En cuanto a su carrera en el boxeo de pago, ¿qué decir? Ha sido campeón unificado de la AMB, la OMB y de Ring durante 4 años seguidos en el Super Gallo y campeón AMB del Gallo. La AMB lo nombró supercampeón y derrotó al flash filipino Nonito Donaire cuando este estaba en su prime. En la división del peso ligero hallamos al gran Yuriorkis Gamboa, apodado el Ciclón de Guantánamo. Ha sido campeón mundial en 3 categorías diferentes: pluma, superpluma y ligero. Supercampeón según la asociación, y en la actualidad es uno de los boxeadores cubanos más conocidos. Cerrando el triángulo encontramos a Erislandy Lara, del que diremos que fue campeón del mundo amateur y es el actual supercampeón de la AMB del peso medio. Lara posee más títulos que Daenerys Targaryen, por lo que necesitaríamos un vídeo exclusivo para mencionarlos todos. Quizá lo hagamos algún día, dado que es uno de los boxeadores favoritos de la esquina blanca. La historia del boxeo cubano no parece tener fin, ya que una nueva generación de excelentes peleadores cubanos comienza a hacerse un nombre en el circuito internacional. Boxeadores que quieren emular a los grandes peleadores que les precedieron, dejando el nombre de la isla en el lugar que merece. Ejemplos de ellos son Yoenis Bandolero Tellez, que en septiembre de 2023 derrotó por KO técnico a nuestro Sergio García. Andy el Diamante Cruz, campeón olímpico en Tokio 2020, y 3 veces campeón del mundo amateur que acaba de comenzar su carrera profesional. O Damián Lescaille, que está rankeado 10º en la clasificación de la asociación. En fin, nosotros consideramos al boxeo cubano como una especie de fuente de energía ilimitada que irradia al resto del planeta nutriéndolo de brillantes campeones. El estilo cubano, tan elegante como efectivo, es reconocible y reconocido en todo el mundo del boxeo. Ahí quedan los tremendos campeones que hemos mencionado a lo largo de este vídeo y los que se han quedado en el tintero. Tanto en el terreno amateur como en el profesional, Cuba tiene un sello propio muy particular que hace que sus boxeadores parezcan bailarines sobre la tarima. La realidad es que resulta difícil encontrar mejores boxeadores que los cubanos en cuanto a técnica se refiere. Otros países tienen boxeadores duros o con mucho empuje y corazón. Cuba tiene auténticos estilistas del cuadrilátero. En la pequeña isla caribeña importaron nuestro deporte con aquel boxeador chileno. Allí lo diseccionaron, lo estudiaron como si fuera una ciencia y lo exportaron al mundo elevado a la categoría del arte de los puños. Y aquí termina el combate dedicado al boxeo cubano. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.